Continuaremos en Marcos en semanas sucesivas, pero en esta mañana vamos a comenzar una serie de 2 mensajes en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 15, en los que vamos a ser recordados de 2 verdades fundamentales a la luz de las que hemos de vivir nuestra vida, 2 fundamentos básicos para el creyente, en realidad para toda criatura. En esta mañana, en los primeros 3 versículos de este pasaje, el primer libro de Crónicas 29, 10 al 12, vamos a ver un alto concepto de Dios. Un alto concepto de Dios. Y la semana que viene, en los versículos 13 al 15, vamos a observar un concepto adecuado del hombre. Un concepto adecuado del hombre. Necesitamos tener un alto concepto de Dios. Tristemente, vivimos en una sociedad y en un tiempo que no se tiene un alto concepto de Dios. Es más, en la mayor parte de los casos, ni siquiera se honra a Dios, ni siquiera se considera a Dios. Y muchas personas, tristemente, ni siquiera reconocen la existencia de Dios. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos habla del Dios creador de los cielos y de la tierra, y nos habla de sus atributos, de sus perfecciones. Y en estos versículos vamos a leer una pequeña parte de sus atributos, pero que nos van a ayudar a considerar y tener un alto concepto de Dios. Es excitante la primera vez que consideras algo, la primera vez que ves algo, te sorprende. Yo recuerdo cuando estuve en Estados Unidos ya hace 17 años, en el primer verano que estaba allí, una iglesia de chinos que tenía una parte en inglés, me invitaron y en realidad pasaba el verano para ir con ellos a México y servir de traductor. Os podéis imaginar un español recién llegado con poco inglés en una iglesia de chinos que hablaba mandarín. El segundo idioma era inglés y nos teníamos que entender en inglés y fui con ellos a México a traducirle, así que yo no sé realmente qué pasó ahí, pero fue un buen tiempo juntos y lo disfrutamos. Pero algo que me llamó muchísimo la atención es que esta iglesia estaba en la zona de la bahía de San Francisco. Y recuerdo como si fuera el primer día, la primera vez que entré por el puente de la bahía a San Francisco. Yo creo que todos, una medida u otra, lo hemos visto, al menos en las películas. Una de las ciudades más bonitas del mundo, sus diferentes barrios, el barrio chino, por el que incluso cuando lo estaba visitando te encontrabas con un funeral oriental en procesión por las calles, por sus pendientes, cuesta arriba, cuesta abajo, probablemente su calle más conocida, Lombard Street, que se serpentea entre un manto de flores en primavera, o el puerto desde el cual puedes ver la bahía de San Francisco y puedes ver también la cárcel antigua de Alcatraz, y desde ahí puedes ver el Golden Gate, o el famoso puente mundialmente conocido. Y yo estaba allí asombrado realmente. Solo el visitar esta ciudad era una experiencia única, estaba boquiabierto. Pero no hay nada peor que ir acompañado por un guía sin emoción. La persona que me acompañó estaba tan familiarizado con esta ciudad, vivía allí durante muchos años, que en realidad ya se había aburrido de verla. Sus grandes edificios, sus puentes famosos mundialmente y atractivos, a mí me asombraban y a él eran completamente indiferentes. Bueno, ahí está el puente de la bahía. Mientras yo estaba asombrado sacando fotos, él estaba ahí mirando para otro lugar. Mira, esta es la calle Lombard Street. Casi ni quería bajarla porque luego había que volver para subir la pendiente. Así en cada lugar. Y esto no es algo único que puede pasar en una visita de un lugar que te asombra, sino que es el peligro de familiarizarse con lo extraordinario. Y a todos, en una medida u otra, nos puede pasar. Lo que antes era extraordinario, ahora nos hemos familiarizado y es algo común y corriente que no despierta ya nuestro asombro. Hace 4 décadas era algo extraordinario cuando el hombre fue al espacio y cuando el hombre puso por primera vez el pie en la luna. Hoy en día es algo rutinario, sin emoción. Prácticamente, ¿a quién le importa si el hombre va a la luna o no va a la luna?
Es algo increíble cuando vemos en nuestra ciudad y nos visita gente de fuera y observa la Catedral de León. Realmente increíble pensar en el tiempo que se hizo, cómo se hizo, y esa joya, no solo artística, sino también arquitectónica. Pero si hemos vivido suficientes años aquí, podemos pasar por delante de ella y ni siquiera levantar la vista y contemplar su valor. Esto es triste, pero lo más triste es vivir familiarizados con el asombroso Dios, con el extraordinario Dios. Tal vez te has criado en una familia llamada cristiana. Vivimos en un país todavía considerado mayoritariamente cristiano. Y Dios te suena. Y de hecho tienes conceptos acerca de Dios. Y todo eso te es familiar. Pero tal vez no conoces verdaderamente al asombroso y extraordinario Dios. Puede pasar igualmente si te has criado en una iglesia evangélica, en una iglesia en la que se ha predicado la palabra de Dios, puedes estar familiarizado con este extraordinario Dios. Y el problema es no considerar verdaderamente su carácter, poner los ojos en otros lugares, en los problemas de la vida, o en la rutina, o venir a la iglesia como el que va a hacer la compra una vez a la semana. Eso lleva a acostumbrarse con el increíble Dios. Pero vamos a leer un pasaje en esta mañana que nos va a hablar de nuestro maravilloso y asombroso Dios. Fijémonos, primer libro de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer los versículos 10 al 12 para observar la descripción de nuestro maravilloso Dios. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. En este texto que acabamos de leer, nos hace maravillarnos ante nuestro increíble Dios. Y concretamente en este texto observamos 3 maravillas sobre nuestro extraordinario Dios. 3 maravillas sobre nuestro extraordinario Dios. La primera maravilla que observamos sobre nuestro extraordinario Dios se encuentra en el versículo 10 y es su singularidad. La singularidad de Dios. David estaba maravillado con el carácter de Dios, el rey David. Y lo muestra en estos versículos al comenzar diciendo, versículo 10, fijémonos: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. El versículo 10 nos pone en contexto, comienza diciendo, asimismo, hace referencia a lo que acababa de describir los primeros versículos del capítulo 29, el contexto. ¿Y cuál es el contexto que encontramos del versículo 1 al 9? Es la ofrenda recaudada para la construcción del templo. El mismo rey David había escrito bajo la guía de Dios los planes y detalles del nuevo templo. Y él había pasado su testigo a Salomón para que él fuera el que construyese este templo como el nuevo rey de Israel, sucediendo a su padre. Y una vez que todo estaba planeado con el beneplácito de Dios, llegó el momento de recaudar los fondos necesarios. Y el primer libro de Crónicas 29, versículos 1 al 9, nos relata el proceso de recaudación por medio de ofrendas. Ahí vemos como David dio ejemplo y fue el primero que dio de su tesoro personal. Este ejemplo fue seguido por los cabezas de familia y los líderes de Israel, que igualmente ofrendaron generosamente. Y posteriormente este ejemplo fue seguido por el resto del pueblo, voluntariamente contribuyó económicamente a este proyecto. Y el resultado fue una inmensa alegría. Fijémonos, versículo 9, justo antes del versículo que hemos leído. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Algo que relata no solo este texto, sino que también el resto de la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, resalta: la ofrenda a Dios nunca ha de ser una obligación.
Sí, realmente nosotros somos el que le debemos a Dios, no Él a nosotros. Pero Él no quiere que le ofrendemos a regañadientes, u obligados, o sin el corazón apropiado, como si Él necesitase nuestras ofrendas. Él es realmente el que nos está proveyendo, no nosotros a Él. Y el pueblo se alegró porque entendió esto. Había contribuido para la obra de Dios, no obligatoriamente, sino dice el versículo 9, ¿cómo? Voluntariamente. Y luego describe el final del versículo 9, ¿cómo había sido esta ofrenda voluntaria? De todo corazón. De todo corazón ofrecieron a Dios voluntariamente, no obligatoriamente. En este contexto, el pueblo estaba contento, David estaba contento después de ofrendar, y el texto dice, se alegró mucho el rey David, se alegró, versículo 9, el rey David en gran manera. Y esto es algo contrario al pensamiento humano. ¿Cómo dando de mi dinero, cómo teniendo menos pertenencias físicas, me voy a alegrar más? Eso no cuadra en la mente humana, ¿verdad? Pero el rey David se alegró mucho y su ofrenda fue extraordinaria. Los versículos anteriores relatan cómo había sido la ofrenda y usa la medida del talento. Y el talento es distante a nosotros, pero el talento equivale aproximadamente a 34 kilos. David, siguiendo esta medida, según lo que el texto explica en el contexto, ofrendó, fijémonos, tenemos que pasarlo a toneladas, pues si no los kilos nos saldríamos de las páginas, 102 toneladas del oro más fino, 208 toneladas de plata, y el pueblo aglutinó 170 toneladas de oro, 345 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 3.450 toneladas de hierro, que era como la calderilla, las ofrendas, además de piedras preciosas. ¡Qué increíble ofrenda para la construcción del templo! En total, esto equivaldría en la actualidad, aun sin tener en cuenta la inflación de siglos, a miles de millones de euros. Y después de desprenderse de todo esto conjuntamente, el pueblo de Dios estaban contentos porque lo habían hecho voluntariamente, lo habían hecho para el Señor y lo habían hecho de todo corazón. Y es curioso que a la alegría inicial siguió el bendecir el nombre del Señor. Fijémonos el versículo 10. Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. David bendijo a Jehová, a Dios, delante de toda la congregación. Interesante, porque David podía haberse centrado en el pueblo y darle las gracias por la generosidad, lo cual no hubiera estado fuera de lugar, habían ofrendado generosamente. Podía incluso haberse apropiado en cierta medida de tal logro, porque él era el primero que había ofrendado generosamente y su ejemplo también había movido al resto a seguirle. Pero entendió una cosa: el protagonista es Dios, no el hombre. Y la gloria es de Dios y no la comparte con el hombre. Y él dio la gloria a Dios por esta tremenda ofrenda delante de todo el pueblo. ¿Y entonces qué hizo? Bendijo a Dios delante de todos, igualmente que la ofrenda había sido recolectada delante de todos y todos habían participado. ¿Cómo bendijo concretamente David a Dios? Segunda parte del versículo 10, fijémonos. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Lo primero que hemos de considerar es la bendición que hace David. Es el énfasis principal del párrafo. Bendito seas tú. El verbo bendecir es muy común en el Antiguo Testamento y se usa de diferentes maneras. Aparece 327 veces solo en el Antiguo Testamento. Es una acepción del verbo que normalmente se utiliza generalmente, es la idea de arrodillarse debido a la superioridad de la persona ante la que se permanece y debido a recibir su beneplácito o bendición. Claro, esto es una ilustración anacrónica, esto sucedió posteriormente, pero tal vez para que nos hagamos una idea, era como cuando los caballeros de la Edad Media
se postraban delante de aquel que les iba a conferir algún favor, como por ejemplo nombrarles caballeros. Y venía ante una persona que era superior a ellos, el rey normalmente, o el noble de la zona, entonces se postraban ante él en señal de reconocimiento de su grandeza, pero también para recibir el favor inmerecido. Esa es una acepción del verbo bendecir, y generalmente es la que más se usa. Cuando nosotros como hombres recibimos la bendición de Dios. Y esa es la idea. Dios superior, el creador de los cielos y de la tierra, que no nos tiene por qué dar nada, ni darnos ninguna bendición, Él nos la da de su gracia, de su misericordia y para su beneplácito. Normalmente utilizamos esta acepción de bendecir en ese sentido y pedimos a Dios: Señor, bendíceme. O le decimos a otra persona: que Dios te bendiga. Esa sería la idea. Pero no es así como se utiliza en este pasaje, porque como observamos, es David el que bendice a Dios y no es David el que pide la bendición de Dios. Y David es inferior a Dios, entonces no puede estar utilizando esta idea. ¿Qué está diciendo David aquí? Utiliza otra acepción de este verbo bendecir, no tan común, que se refiere a la acción divina de bendecir a seres inferiores. La acción divina de bendecir a seres inferiores no está utilizando, está aquí, sino lo que está utilizando es que Él está hablando bien de Dios, bendecir. Él está considerando a Dios, su grandeza, y Él habla como de Dios, como es un ser superior, y Él le adora delante de toda la congregación. Puso en alto el nombre de Dios, exaltó el nombre propio y singular de Dios, exaltó la singularidad de Dios, que es tan distinto a todos los hombres. Por eso dice, fijémonos, versículo 10: bendito seas tú, oh Jehová, oh Señor. En realidad el nombre que utiliza ahí es Jehová. Y el nombre de Dios es central en estos versículos y nos habla de que Él es el protagonista. En apenas estos 3 versículos que hemos leído, versículos 10 al 12, aparece 5 veces el nombre de Dios directamente. Y 9 veces referencias indirectas por medio de pronombres. En 3 versículos, 14 citas del nombre de Dios. ¿Quién era el protagonista? Dios. ¿A quién estaba exaltando? A Dios. Y concretamente estaba exaltando la singularidad de Dios. Dios se le describe en el Antiguo Testamento con distintos nombres. Y eso lo observamos también en nuestras traducciones al español, pero lo vemos especialmente en el original. Utiliza varios nombres, por ejemplo, uno de ellos, El, que era el término común en Oriente Próximo para aludir a Dios, y sus términos derivados, por ejemplo, Elohim, que hemos oído de este nombre, Elohim, Israel, el Dios de Israel. Elá, Dios en arameo. Eloá, Dios en una mezcla de arameo garítico. El Shaddai, que hemos escuchado, a veces hemos cantado. El Dios todopoderoso. El Olam, el Dios eterno o el Dios de la eternidad. Adonai, que también nos suena, otro de los nombres de Dios que significa amo o Señor. Y finalmente el que utiliza aquí y con el que bendice David a Dios es su nombre singular, que realmente no sabemos cómo se pronuncia. Algunos dicen Yahvé, otros Jehová, otros estudiosos judíos Adonai, porque en realidad en el hebreo no lleva vocales y las consonantes no se sabe cómo es la pronunciación. Y los masoretas pusieron vocales debajo del nombre, pero las vocales de Adonai, por eso muchos le llaman Adonai. Pero ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre propio de Dios, que es el que encontramos aquí, el nombre de Dios que solo aparece en el Antiguo Testamento 6.828 veces. En ningún otro escrito aparece este nombre. Y nada ni nadie comparte este nombre propio de Dios. Nombre singular. Ni siquiera el pueblo de Dios se atrevía a pronunciarlo por la reverencia y la expectación ante este gran Dios singular, inigualable. Por si esto fuese poco, el versículo continúa diciendo y le describe: el Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo. Elohim Israel, el Padre de Israel, su pueblo escogido y amado. Un Dios singular.
Porque como dice el texto, desde el siglo y hasta el siglo. No tiene principio ni fin. No es un invento ni creación de los hombres. Antes de que los hombres existieran, antes de que el mundo existiera, Dios existía. Siempre ha existido y siempre existirá eternamente. De hecho, la palabra se traduce como siglo, se usa de dos maneras en el Antiguo Testamento. El concepto de no estar limitado al presente o al tiempo. Y la idea del tiempo más remoto, el tiempo más distante, las dos se aplican aquí. Pensemos en el tiempo más remoto y el tiempo más distante. Por mucho que pensemos, no vamos a llegar a pensar en dónde está la eternidad, ni hacia el pasado ni hacia el futuro. Pero es que además es el Dios del siglo y hasta el siglo, porque Él no está limitado al tiempo, ni está limitado al presente como nosotros estamos. Dios es singular. Él siempre ha existido. No tiene principio ni fin, sino que Él mismo es el principio y el fin de todas las cosas, y en Él todo se sostiene. Dios es único y singular, por lo tanto, respecto a los hombres. ¿Qué hombre puede asemejarse a Dios? ¿Qué hombre es eterno? ¿Qué hombre no tiene principio ni fin? ¿Solo hombre? Ninguno. Jesucristo, obviamente, fue hombre. Dios hecho hombre. Y como hombre, comenzó su existencia en el vientre, por concepción del Espíritu Santo, de María. Pero Él es Dios eterno. Él no fue creado. La Trinidad existe desde el pasado eterno hasta el futuro eterno. Ningún hombre como nosotros tiene esta cualidad ni nunca la tendrá. Por lo tanto, nos hace ver la singularidad de Dios. Nos maravillamos con tantas cosas. Nos maravillamos con logros humanos. Sobre todo si los observamos y nosotros no somos capaces de hacerlo. Nos asombramos cuando Nadal es capaz de ganar 10 Roland Garros y vamos, ni siquiera los profesionales tenistas de los mejores pueden hacer eso, y eso despierta el asombro de todo el mundo. Nos asombramos cuando una persona es capaz de correr 100 metros en menos de 10 segundos, cuando a nosotros nos llevaría más de un minuto andar esos 100 metros. Nos asombramos con descubrimientos que van más allá de esta tierra. Fijémonos, leía que una nave espacial que viajara a la velocidad de la luz tardaría 2.300.000 años, 2.300.000 años, mucho tiempo, en llegar a Andrómeda, la galaxia más cercana a la nuestra. Increíble. Nos asombramos de la exactitud de los días, sabiendo que en los últimos 2.700 años la duración del día ha aumentado solo 1,7 milisegundos por siglo. Increíble. Nos quedamos boquiabiertos al descubrir que los mayas, a partir de la altura de las pirámides solamente, cifraron el año solar en 365 días, 2420, equivocándose solo en 0,0002. La misma distancia de dos motos o de dos coches de Fórmula 1 entrando en la línea de meta parejos y que solo una foto finish puede determinar quién ha llegado primero. Son hechos asombrosos y podríamos seguir asombrándonos con cualidades humanas y con logros humanos y con cuestiones que hablan de los atributos humanos. Nos asombramos, ¿no es así? No le llega ni a la suela de los zapatos de nuestro singular e increíble Dios eterno, desde el siglo y hasta el siglo, el único, irrepetible, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y si no tenemos un alto concepto de Dios, es porque no estamos poniendo nuestros ojos en Dios, y es porque no conocemos realmente a Dios o no estamos reflexionando a la luz de su palabra en quién es Dios y los atributos que despliega. No solo su palabra, sino la creación. La Biblia nos dice que la creación es la revelación natural o general de Dios, que todo el mundo puede observar. La palabra de Dios es su revelación especial o particular. Y nosotros tenemos las dos. Leemos su palabra y nos asombramos. Vemos su creación y nos asombramos. Nosotros no podemos repetirla. Malamente podemos conservarla realmente. Estamos administrándola mal. Él es el gran Dios singular que no tiene comparación. Esto nos ha de mover a maravillarnos con Él, simplemente con la pronunciación de su nombre.
porque sabemos quién es Él, un Dios único, singular, sin comparación. Esa es la primera maravilla que nos ha de mover a adorar a Dios y a estar asombrados con Él, su singularidad. Pero hay una segunda maravilla que nos habla de su grandeza y que nos ha de dejar boquiabiertos igualmente. La segunda maravilla que nos mueve a estar asombrados con Dios es la grandiosidad de Dios. La grandiosidad de Dios. Fijémonos, versículo 11, primera parte. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Es muy interesante que en el original comienza de nuevo con el nombre de Dios en primer lugar. Y a continuación, las características, algunas de las características grandiosas que le definen, mencionando 5 de ellas en primer lugar. La primera característica que nos habla de la grandiosidad de Dios es su magnificencia, como vemos en el versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. ¿Qué significa magnificencia? La idea es de grandeza. En la raíz de este verbo se usa para hablar la grandeza y la estima de alguien en comparación con los demás. Es un verbo que se podía utilizar en casos de descripción de un ascenso, de una promoción o de un avance. De hecho, es el más usado en el Antiguo Testamento, 525 veces, y frecuentemente, la mayor parte de las veces, se usa para describir a Dios y su grandeza. En este caso, la palabra que encontramos aquí viene de esta familia, de esta raíz, de este verbo, para describirle, y describe las grandiosas obras de Dios, así como su propia grandeza, por encima de cualquier otro, sin igual, sin parangón. Y esto no es algo que encontramos exclusivamente en este texto, sino que lo encontramos en otros pasajes de la Escritura. Solo como muestra, fijémonos, primer libro de Crónicas, capítulo 17, no tenemos el mismo libro, podemos ir unas páginas atrás. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 19, dice, primero de Crónicas 17, 19, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Nos habla de la grandiosidad de Dios. Salmo 145, 3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Qué está diciendo el salmista? Que Dios es más grande de lo que podemos describir, imaginar o comprender. Que la grandeza de Dios es incomparable, que la grandeza de Dios es inigualable, y la grandeza de Dios no la podemos llegar a comprender en toda su extensión y esplendor. Este pasaje nos está hablando de la grandiosidad de Dios. En primer lugar, por su magnificencia. En segundo lugar, nos habla de la grandiosidad de Dios por su fuerza o poder. Fijemos el versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. En realidad no es la palabra común para poder en el Antiguo Testamento, sino que es la palabra que se usa generalmente para fuerza u obra poderosa, fuerza poderosa, unida a la excelencia y a la superioridad. Describía generalmente a la persona, animal o cosa que tenía tal fuerza que sobresalía del ordinario y que era capaz de derrotar a todos y conseguir grandes logros. En este caso describe la fuerza, el poder, el éxito, la preeminencia de Dios, que es inigualable. Job capítulo 12, versículos 14 al 16, dice, hablando de Dios, si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no hay quien le abra. Si Él detiene las aguas, todos se secan. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está la fuerza. Esta es la grandiosidad de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, dice, ¿no está en tu mano tal fuerza y tal poder que no hay quien te resista? Es una pregunta retórica. Por supuesto que sí. En la mano de Dios está tal fuerza y poder que nada ni nadie le puede resistir.
Salmo 65, versículos 6 y 7 dice